buenas tardes, son las 19:0000, las 19 horas, y comenzamos una nueva emisión, El Intermitente, que ha fundido a la otra parte, porque José Manuel no ha venido, y bueno, no ha venido porque tiene unos problemas técnicos, que ha habido un socavón justamente cerca del ambulatorio, y se ha cargado la red wifi, ha cargado todo, la red, esto, ¿cómo se llama? La fibra digital, una ruina, y está ahí el hombre enfrascado en esos asuntos. Pues una vez más, una nueva emisión del Intermitente, como no, gracias a Picoco y Agua, que lo tenemos ahí abajito ahora mismo, a Eres Original, a las asociaciones Magodea y Caminantes de Chipiona por el Mundo, y a Fitur, Centro Comercial Abierto. Creo que no se me olvida a nadie y nadie queda en el tintero. Empezamos una nueva emisión de este programa. Les damos las gracias por estar ahí atendiendo nuestras emisiones, y hoy tenemos aquí a un amigo desde chico, Juan Francisco Lorenzo Palacio, hijo de Rafael y de Carmen, ¿no? Efectivamente. y que nos viene a hablar como decir, vengo a hablar de mi libro. ¿Te acuerdas, no? De algo. Me bien, suena. Bien, él, bueno, viene a hablar no solamente de su libro, sino de una serie de cosas que creo que van a ser bastante interesantes para nuestra audiencia, ya no solo de Chipiona, sino también Allende los Mares, porque sabemos, y además tú lo puedes constatar, que hay muchas personas devotos de la Virgen de Regla, y tus trabajos van todos en torno a la Virgen de Regla. Esta es la segunda publicación que haces, ¿no? La segunda. Bueno, vamos a empezar por la primera, ya que no te he entrevistado. No, por motivo de año. Juan Francisco Lorenzo Palacio, conocido por todos como Quisco, lleva investigando ¿cuánto tiempo esto? ¿Cómo empiezas tú a decir, voy a investigar, y por esto me afló, voy a investigar o voy a hacer este tema? ¿Cómo te surge a ti ese gusanillo de lo de la Virgen de Regla y demás? ¿Cómo surge esta idea de investigar? Porque había gente ya investigando. Bueno, pues primero buenas tardes a toda la audiencia, encantado de estar aquí con ustedes un ratito y de contarles pues algunas cosillas de estos libros. Pues yo empiezo, el primer libro que publico yo fue el año pasado, que se llama Regla por el Mundo. Regla por el Mundo. Y es un libro que recoge la historia y devoción de todas las vírgenes de regla que hay por el mundo, de todas, al menos de las más importantes, las que tienen una devoción y una importancia, digamos, de alguna forma relevante, ¿no? Porque hay montones en cada parroquia, en cada sitio donde han ido los franciscanos, los agustinos, pero las que tienen hoy en día una devoción, digamos, relevante y tienen alguna historia, digamos, que sea interesante y recoge toda esa devoción. Y eso empezó ya hace 25 años. ¿Tú estabas recopilando información? Sí, ese libro lo he publicado a los 25 años, porque estos temas de investigación no tienen fin nunca se termina. Cada vez que va investigando más, salen más cosas, y entonces llegaba un momento en que ya había que publicarlo y hacer una publicación con lo que había, ¿no? Y surge de la curiosidad, ¿no? Porque aquí todo el mundo conocíamos la Virgen de Regla de Cuba, que me la más conocía así. Y siempre te surge la curiosidad, bueno, y si salió de Chipiona, ¿qué la llevaría allí? ¿Cómo llegó esa devoción, no? ¿Cómo llegó la Virgen de Regla de aquí de Chipiona hasta Cuba o hasta Filipinas, ¿no? Filipinas? ¿Cómo llegó la Virgen de Regla ahí? ¿Y quién la llevaría? ¿Y cómo llegó allí? ¿Cómo es que hoy en día todavía hay allí? Entonces me interrogaba eso, y empecé pues a investigar exactamente eso. ¿Quién la lleva? ¿Cómo sale de aquí? ¿Quién la lleva? ¿Cuál es la historia? Todas esas cosas. Un paréntesis. Tú dices que lleva 25 años investigando este tema. Quiere decir que los inicios de tu investigación han sido inicios analógicos. Es decir, que hace 25 años no había ni internet, ni... Entonces, ¿cómo era eso? ¿Cómo hacías tú? ¿Cómo empiezas tú a contactar con la gente? Lo que yo he tardado tantos años en hacer, hoy sería muchísimo más rápido. Porque, por ejemplo, con internet primero tienes acceso a muchos documentos, acceso a archivos, que en aquel momento, si tú querías consultar un documento luego en un archivo, tenías que ir al archivo. Claro. Si tienes que ir al archivo de India, por archivo de India, ahora de Medinacelidonia, donde fuera, tenía que ir. Hoy hay acceso a muchos archivos. Luego las comunicaciones, yo recuerdo cuando yo empecé a investigar la de República Dominicana, por ejemplo,
que unos documentos que yo pedí allí a la catedral, digamos, de Bani, que es donde está la Virgen de la República Dominicana, me tardaron 3 meses en llegar los documentos. Por correo, por ¿no? correo ordinario. Entonces, 3 meses, y yo le contestaba y le llegaba la respuesta mía a los otros 3 meses, simplemente para recibir un documento, son 6 meses. Entonces, la comunicación era muy complicada. Luego empezó un poquito a despuntar, empezaron un poquito a despuntar los correos electrónicos, pero eran nada más que a niveles corporativos y de instituciones públicas y cosas de esas, y ya por ahí pues empezaba un poquito, pero era muy complicado de contactar con gente y de conseguir información. Supongo que tendrá misivas, ¿no? Entonces diríamos cartas escritas o... Claro, mira, yo afortunadamente, eso lo decía yo el otro día, no recuerdo, sí, alguien comentando el tema de las fotos de este libro antiguo, y digo, mira, yo tengo toda esa información de la Virgen de Regla y de este libro de mi padre y eso, porque estaba en papel. Si llega a estar en formato digital, no, como hoy, es el peligro, no tengo nada. Es el peligro que no corre. tengo nada. Yo recuerdo cuando yo hice la revista esta de Chipiona 15 días, que yo guardé, no existía todavía Windows, se hacía en MS2, con el programa se llamaba WordPerfect, que era un precursor del Word, pero vamos, muy rústico. Muy rústico. Y cada revista yo la guardé en un disquete, digo, así no se me pierde. ¿Y a Yo tengo cada revista en un disquete. Ahora, ¿dónde metes tú el disquete? No hay. Ni hay disquete, ni hay el programa que lee el disquete. Una ruina. Entonces, yo a la vez saqué en papel y guardé copias en papel de la revista. Hoy tengo el archivo de la revista porque tengo las copias en papel. Si no, no tengo absolutamente nada. Bien, entonces vemos que los inicios no fueron fáciles. Volvemos a que era un tema analógico. Hemos visto también en el apagón que hubo, ¿no?, como lo digital se venía abajo y echamos mano otra vez a la radio analógica, a todo lo analógico. Ese es el gran peligro que tenemos. Bien, y paralelamente a eso, tú también estás investigando eso y empiezas a dedicarte a la labor periodística, ¿no? Fuiste corresponsal. Yo empecé con el periódico de Guadalete. El diario Guadalete. El diario de Guadalete. Que era todo. ¿Eso cómo lo hacían? ¿Por carta? Venía el periódico de Guadalete se hacía igual que el diario de Cádiz. Cuando estábamos en el diario de Cádiz, pues el tema de fotos, venía un taxista a recogerte la foto, hacía un taxista que hacía la ruta de los pueblos de la provincia, te recoge la foto. Que la foto la revelaba tú, ¿no? El Guadalete sí, el diario de Cádiz la foto la hacía Gracia y Beli. Y estaba con Juan Mellado, que era el que yo colaboraba con Juan Mellado en el diario de Cádiz. Anteriormente en el Guadalete yo hacía las fotos y la crónica también. La crónica pues por teléfono, llamaba por teléfono al periódico y te picaba, o bien el taxista también te recogía la crónica y la llevaba. Era una cosa muy... que hoy nos parece una cosa increíble, pero hace nada y menos. Y después también de ese recorrido tuviste un tiempo en que incluso tú imprimías el periódico, llegaste... Sí, una aventurilla que yo quise hacer ahí, porque a mí me daba mucho coraje de los medios que te imponían ciertos criterios a la hora de publicar noticias. No había una libertad, digamos, total a la hora de tú exponer una noticia, sino que, bueno, no era censura, pero sí había su tamiz. Sí, había cierto tamiz, ¿no? Entonces yo quise hacer una aventurilla con un medio totalmente libre y que cada uno pudiese poner lo que quisiera. Y hice una aventurilla por ahí que duró poco, duró un año y pico por ahí, pero estuvo bien, estuvo muy curioso. Que también eso guardará... Esa está guardada. Sí, cierto es que... En papel. Había antes un periódico de papel de Chipiona, que lo llevabas tú, y ya pues eso se ha perdido. Ya después lo que queda ha sido esas tiradas que hacen ahí de 2x3, pero que para carnavales, para esto y lo otro. Bueno, son tiradas especiales que hacen algunos medios. Ya los tiempos han cambiado y entonces, diríamos, te apartas un poco del tema periodístico y te lías con tu labor de investigación, ¿no? Sí, porque el tema periodístico, bueno, aparte de que económicamente eso no muchas veces se hace, yo a Juan Mellado se lo digo muchas veces, mira, esto muchas veces es más por devoción. Sí, que por que económico, porque eso no da muy poca rentabilidad, ¿no? Pero sí me dedico ya
a mi trabajo, digamos. Ajá. Y continúo pues, con el tema este de investigación, que como una cosa que tampoco tenía yo mucha prisa. Pues, ¿Cuántos ejemplares hiciste del anterior libro de la Virgen de Regla? ¿Cómo era el título? Regla por el mundo. Regla por el mundo, ¿cuántos ejemplares hiciste? Yo voy haciendo tiradas poquito a poco, según se vaya viendo lo que va saliendo, pero vamos, es un libro, digamos, que lo que me interesa es que tenga difusión, que se difunda y que la gente, porque tiene, tanto aquel como este, son libros que tienen un objetivo concreto que cumplir. Sí, ¿vale? y además también muy localista en ese sentido, ¿no? Sí, son muy locales. Bueno, el de Regla por el Mundo es más internacional, porque el de Regla por el Mundo interesa en muchos sitios, pero que tiene Regla por el Mundo, por ejemplo, el objetivo que tiene ese libro es de unir a los devotos de Regla de todo el mundo que no se conocen entre sí. Entonces, a través de este libro, pues ya se están conociendo devotos de Regla de un sitio y de otro. Este año, por ejemplo, tenemos un hermanamiento que ya es el primer fruto de ese ¿Cómo libro. llega tú, bueno, hablando del libro, precisamente bien lo acabas de decir tú, ¿cómo llegas diríamos, a Asturias, ¿no? Concretamente, ¿no? ¿Dónde son esta gente? ¿Cómo es esa aventura? ¿Cómo es esa aventura? Esa aventura, pues mira, esa aventura es muy fácil de contar, porque eso una vez que fue antes de que se presentara el libro, ya el libro, digamos, terminado, ya todo en orden, y tenemos previsto, hemos hecho un viajito en el mes de agosto, y a mi mujer se le ocurre la feliz idea pues de hacer la última parte del libro, que eran las vírgenes de Regla que había en España. Entonces pues cogimos y daba la coincidencia de que esta Virgen de Regla Asturias, del pueblo de Cadavedo, la romería es el último domingo de agosto. El año pasado fue el 25, este año creo que es el 30, el último domingo de agosto. Y digo, mira, pues fenomenal. Hacemos todo lo que era Sevilla, Córdoba, León, todos sitios donde vírgenes de Regla sin destacar, y terminamos en Cadavedo, allí en Cadavedo. Y allí nos encontramos con una romería espectacular. Pero una romería de la Virgen de Regla. De la Virgen de Regla de allí. ¿Y cómo transcurre, cómo lo hacen? ¿Qué es lo que hacen allí? Pues mira, es una romería, a mí me gustó mucho porque yo lo decía en otras veces que van entrevistas y eso, que es una romería muy, muy pura, o sea, muy en su nivel original, no tiene tanto boato ni tantas cosas, y es una romería que su base principal es la defensa de la cultura y las tradiciones asturianas, puras asturianas. Allí va todo el mundo a la romería vestido asturiano. Y pero no pregunta, ¿quién lleva la Virgen de Regla allí? ¿Al pueblo ese? Mira, esta Virgen de Regla que hay allí, que le llaman la Regalina, cariñosamente, igual que aquí le decimos la morenita, pues allí dicen la Regalina, en asturiano regla. Y lo que da lugar, digamos, a este hermanamiento es que investigando todas estas cosas de las Virgenes de Regla, pues veo que aquí a Chipiona, cuando se empiezan a tener, digamos, documentación escrita de la existencia de una virgen llamada Regla, a principios del siglo XIV, 300 y pico por ahí, cuando se tienen las primeras noticias documentadas, ¿no? Y en esa fecha, esta zona de Rota, San Lucas, Chipiona, era propiedad de los Ponce de León. Y da la coincidencia de que en fechas similares, un poquito posterior, en fechas muy similares, allí en las pueblos asturianas de Cangas y Tineo, la zona donde está Cadavedo, pues empieza también a aparecer el nombre de Regla para una virgen. Y da la circunstancia de que aquella zona también era propiedad de los Ponce de León. Por tanto, hay un nexo de unión en que la misma familia Ponce de León pues lleva la Virgen de Regla a los dos lados. Eran, lo que yo digo, en origen eran dos devociones hermanas, pues que el tiempo hablamos de que separó. estas vírgenes son, como la Virgen de Regla en sí, ¿no? Son pequeñas, dice que son vírgenes de campaña, le llaman, ¿no? Sí, era más o menos. Que la utilizaban pues más que nada los militares, ¿no? Diríamos, como devocionales. Y eran cosas para cuando se hacen evangelizaciones a una ermita, a esto, a otro, pues llevan una virgen, pues llevan los virgencitos. Bien, entonces, de todas maneras, esta la Regalina se crea después, porque la romería esta es reciente, es de primeros del siglo pasado. Porque allí se va perdiendo, digamos, lo que es la devoción a Regla, hasta que llega un tal que se llama el Padre Galo, que es una entidad allí en el pueblo de Cadavedo, y crea esta romería de la Regalina y rescata y resucita allí lo que es la devoción a la Virgen de Regla. Bien, y fruto de esa visita, ¿no?
paralelamente, porque aquí va todo paralelo ahora, ¿no? Todo paralelo. ¿Empiezas tú, estás trabajando o ya tenías...? No, eso estaba ya en el horno. En el horno metido bien. El siguiente libro, que es La Escuela de Caballeros y el origen de la fiesta del Pinar, ¿no? Sí, mira, ese libro era un sueño de mi padre. De tu padre, Rafael, el monaguillo. Eso, Rafael Lorenzo el Monaguillo fue miembro fundador de la hermandad y el primer secretario que tuvo la hermandad. Y era un sueño que tenía mi padre de que se conociera esa historia y las memorias suyas. Entonces, él empezaba a escribir cosas y conmigo se ponía y entre los dos intentábamos coordinar. Entonces, él dejó cosillas escritas. Pero claro, escribir un libro y montar un libro, porque tú puedes escribir una historia aquí, otra historia aquí, pero luego tú tienes que hacer algo que sea legible y coordinado. Lleva mucho tiempo. En esa época yo tenía muy poco tiempo, no podía dedicar todo el tiempo. Ya luego él empezó con el tema de su enfermedad, que su cabeza pues no estaba 100%, y es que se llegó estancado. Ya luego mis circunstancias personales cambiaron, lo expreso también en el libro, y pues retomé el deseo de mi padre de que este libro... Es decir, que en definitiva, bueno, son las memorias de tu padre. Son memorias de mi padre. De tu padre. Bien. Además, este escrito en primera persona de mi padre. Ajá. Bien, ahí, bueno, vemos que en el libro no se escatima en fotografías. Vienen fotografías muy curiosas, como era tu casa, por ejemplo, y las casas que había por el Pinar, ¿no? ¿Cómo era una casa, bueno, que no es tampoco tan antigua? Hombre, yo la choza no la conocí. Ya cuando yo nací, ya el tejado no era de pasto. Pero hacía nada que se había quitado el tejado de pasto. No había luz, ¿no? No había luz. Yo la luz la conocí con 14 años. La luz eléctrica. Entonces, por las noches era como un apagón perpetuo. Uy, pues era divino por las noches. Porque llegaba en invierno a las 6 de la tarde, de noche, ponía un campingazo en la mesa, cenaba, jugaba una partida de parchís, una velita y a la cama. Y ya está, acabó. No había... A dormir. Ni PlayStation, ni ordenadores, ni Netflix. No había nada, una velita y a la cama. O una mariposa. Bien, la verdad es que tu infancia todo se desarrolla prácticamente en el Pinar, ¿no? Y entonces, en el Pinar, la escuela del Pinar cambió un par de veces de sitio, ¿no? Es que no podemos confundir la escuela de caballeros con la ermita y con la otra escuela, claro, que había, ¿no? La original, digamos, la primera que de lo que trata ese libro es la que estaba la escuela de caballeros. Que está allí... Que está ya ahora un poquito deteriorada. Ya el otro día en la presentación del libro se dieron unos pequeños apuntes a ver si aquello se podía recuperar un poquito. ¿Vale? La primera es esa, la escuela de caballeros. Que estaba en un campo, ¿no? Estaba en un campo, una viña, propiedad de la familia Caballero. Y yo es que no he estado, por eso te pregunto, no he estado nunca allí ni la he visto así ni de cerca ni nada. ¿Eso que era una nave o cómo era aquello? Eso estaba muy bien, para aquel tiempo lo que hizo allí Caballero hizo vamos, era un rancho antiguo que lo reformó y lo adecuó para hacer una capilla-escuela, pero estaba bastante bien, una escuela, una nave central bastante grande. Detrás tenía una casa para los maestros, para los caseros, y en el frontal era escuela, y el frontal tenía como unos portalones así grandes que se abría y es donde estaba la Virgen, y tenía un altar que los domingos pues servía de capilla, de camisa. Y esa escuela, diríamos, recogía a todos los niños ¿de qué zona? Eso recogía a todos los niños del campo, porque en aquella época, yo cuento aquí más o menos cuál es la historia de esa escuela. Y eso surge porque antes los que vivían en el Pinar no tenían acceso a la educación, los que vivían en el campo. Podían venir al pueblo, y mi padre, por ejemplo, venía en bicicleta aquí al pueblo, pero venía del Pinar a Chipiona en bicicleta, en aquella época sin carretera. Era como un viaje... Que yo era una odisea, y todo esto surge de lo que yo llamo, como he dicho, dije en la presentación, la fecundación, ¿no? Que es una conversación que tiene mi padre con el padre Juárez, un día de agua, cuando iban a hacer los franciscanos que hacían misiones evangelizadoras por allí por el campo. Y que iban a los ranchos, ¿no? Iban a los ranchos, hacían lo que llamaban una entronización de los corazones de Jesús en todos los ranchos del campo. Y hacían su misión. Hablamos del año 1000... No. Esos 47, 48, 50, y antes del 47. Y en un día de agua, pues, con mi padre, con el cura, se refugiaron en el rancho ese que estaba medio ruina allí para refugiarse la lluvia, y le dice mi padre, ¿qué sitio más bueno para una escuela?
Y este cura pues, cogió, sabía las necesidades que había en el campo y habló con los dueños de Caballero, del en este caso. que era Luis Caballero Noguera, y Luis Caballero Noguera le escribe una carta que viene en el libro también y se pone totalmente manos a la obra y a disposición del cura para lo que le diga que necesite, que hace falta, y construyó la escuela. La verdad es que la Casa Caballero en aquella época hizo una misión muy importante por la alfabetización de la gente del campo. Se abre la escuela, ¿no? Y indudablemente ponen a un maestro, ¿no? ¿Quién fue el primer maestro o la maestra? De memoria no me lo sé. Más o A mí menos. que es María Luisa Encino o algo así, creo que fue la primera. Sí, que era una, lo que yo voy, donde yo voy, que era una formación reglada, ¿no? Que eran maestros eran maestros nacionales, eran digamos. maestros nacionales. La mitad no cobró nada. Ya, más hambre que maestro escuela. Claro, estábamos hablando de una época en que el magisterio no es lo que cobra es ahora. ahora. Ahí hay unas cartas de algunas maestras, hay una muy curiosa, que se llevó allí 6 meses y creo que no cobró nada. Había unas pocas de cartas, de Blanquita también hay una carta, que fue la última maestra de allí de la escuela, y ser maestro en aquella época era duro, ¿eh? Ahí había una maestra que contaba a mi padre que venía de Cádiz. Pero esas maestras vivían Esta no vivía, hay algunas que se quedaban allí en la casa con los caseros. Esta venía de Cádiz. En el tren, en el ferrocarril. Venía de Cádiz en el tren. Se paraba en la Peña del Águila. Peña del Águila. Allí la recogía uno de Caballero en una charré y la llevaba al colegio. y allí se llevaba, eso por la mañana tempranito. Y allí se llevaba hasta las 9 de la noche, que la cogía la charré, la llevaba a la estación de la Peña del Águila y tiraba para Cádiz. ¿Para Cádiz? ¿Todos los días? Todos los días. Bien. Y encima no cobró. Está bien la cosa. Eso se llama devoción. Y además se ponía por la tarde, ponía inyecciones, hacía lo que... Chica para todo. Bien, esta idea surge, pues, bueno, ya en esa época, por lo visto, era dominio público de que se fuesen haciendo publicaciones. Estamos prácticamente en la posguerra, ¿no? Claro, estamos en los años 40. También ahí se hace una hoja parroquial, ¿no? Es una hoja que editaban los franciscanos, que se llama Luz del Campo. Luz del Campo. Luz del Campo, que vienen un par de Y ejemplares. eso se repartía a gente, Eso ¿no? lo repartían los franciscanos. Y era ¿El periódico? el único, sí, era un medio de comunicación que había escrito. Ajá. Y ahí pues se ponía más o menos... Era una forma de evangelizar también, a través de... Sí, es verdad porque la mitad no sabía leer. Claro, sí es verdad que toda la educación y todo esto va en torno también un poco a lo que es la religión, ¿no? Claro, los que inician todo esto se da a raíz de la misión de evangelización De que los hacen franciscanos. los franciscanos por todas las zonas rurales de Chipiona. Bien, y ¿qué ocurre? Bueno, en la escuela de caballeros después se pasa a una escuela que estaba, bueno, en el primer pinar, como decimos nosotros. Sí, la escuela de caballeros Se cerró. está abierta hasta el año 73, que se abre el Colegio de la Pachá. Ajá. ¿Vale? En el año 73 se abre el Colegio de la Pachá y recoge a toda la gente de los entornos rurales, todos los niños del campo, y eso los recoge el Colegio de la Pachá. Entonces ya deja de tener su función la escuela de caballeros, que es cuando se cierra. Pero lo que ya luego se pasó a este pinar de aquí primero fue la capilla. Fue la capilla que, si recuerda, la fiesta del pinar se celebró unos años Ahí adelante. en lo que nosotros llamamos el primer pinar, lo que primer está al pinar. lado del quinto pino y, Sí. y la zona esa, ahí se celebró unos años y fue un tiempo de transición entre haber dejado la ermita de Caballero hasta la construcción de la ermita que Pero tenemos llegó ahora. allí en ese primer pinar a ver también ahí colegio, clase. Ahí. No, colegio no recuerdo yo ahí. No, Yo ¿no? no recuerdo ya. Oh, sí hubo. Con la señorita visitación. Yo creo Sí, recordar que ahí también hubo con la señorita, es que de ese no he hecho yo la historia, pero con la visitación daba clase allí. Señorita Bien, Bici, que le llamamos. entonces, de ahí, una vez que ya tenemos la escuela, que la gente le llama la escuela de caballeros, ¿no? El colegio de caballeros, surge otra cosa más, ¿no? Que es la hermandad, ¿no? ¿O cómo surge? Claro, porque ahí es donde nace, eso es la cuna, digamos, ¿no? Se funda la escuela de caballeros, se funda la ermita, hay una Virgen de Regla que el primer año le deja una devota de aquí de Chipiona, que se llama Encarnación Redondo, le presta una Virgen de Regla a Caballero. Ya luego, posteriormente, Caballero hace su propia imagen de la Virgen de Regla. ¿Que es la que está ahora mismo allí o no? No. Esa es otra. Y el primer año de la fundación, pues se hace una pequeña fiestecita
allí en las esplanadas de la ermita. Sí. Una fiestecita con Hablamos de la ermita de Caballero. Sí, de Caballero. No de dónde está ahora la ermita. Hablando del año 47, 48, se hace una fiestecita allí por el patio de la escuela y eso con la virgencita esta. Y que eso lo financiaba Caballero. ¿Qué año fue eso? Creo que 47, 48, 49, 50, todos estos años así empiezan el 40 y finales de los 40. Y esta fiestecita, pues al otro año se hace también otra fiestecita y los chavales del campo ayudan hasta que llega un momento en que, pues todas esas fiestas daban allí un piquislavi que lo ponía Caballero, hasta que ya hay un arreglo, digamos, en la casa Caballero y Caballero deja de financiar la fiestecita. Entonces, cuando los chavales del campo dicen, bueno, pues para que estas fiestas seguimos nosotros queremos seguir con las fiestecitas estas todos los años. Y entonces cuando, con la ayuda de los franciscanos, en este caso con el padre Emilio, pues con la ayuda de los franciscanos, con la ayuda de la hermandad de San Isidro de Rota, pues empiezan a asociarse, empiezan a juntarse para crear una hermandad. Y se funda la hermandad, estamos hablando del 1961. Ahí, diríamos, se funda la hermandad y se elige de hermano mayor a tu padre, ¿no? No, mi padre fue secretario. Secretario. ¿Quién fue en aquella época? No recuerdo el nombre. Bueno, tampoco es... Pero viene por ahí. Que la lea, la gente que compra el libro lo lea. Bien, entonces ya empieza tal y lo hacían allí. Y entonces la romería del Pinar, ¿cómo es ese traslado? ¿Cómo surge eso del traslado? Porque eso no fue... Eso ya es muy más posterior. Porque antes eso no, en principio eso no existía. En principio no existía. El traslado es relativamente moderno, ¿no? Sí, eso es relativamente moderno. La fiesta del Pinar ha evolucionado muchísimo. De hecho, nosotros hemos conocido una fiesta del Pinar que no tiene nada que ver con lo que tenemos nosotros. Es más tipo feria. Ya. Más tipo feria, cuando ponían allí cacetas, cacharritos. Eso ha ido todo evolucionando muchísimo hasta llegar a lo que hay hoy. No había tampoco lo de la fiesta de la Palmicha, lo del traslado ha sido también posterior. Quizá la fiesta de la Palmicha se parezca más a la fiesta del Pinar de aquellos años que lo que es en sí la fiesta del Pinar. Bueno, era más una fiesta de convivencia, lo que es la Palmicha es una fiesta de convivencia. Lo que pasa es que la Palmicha también ha evolucionado. Hoy está centrado más lo que es el mundo del caballo. Está más centrado en lo que es el mundo del caballo. En principio nace también como un día de convivencia, ¿vale? Entonces todas estas cosas nacen y ya después pues se van evolucionando por un lado para otro. Bien. Entonces el tema este de trasladar, de llevar y traer la Virgen, ¿eso cuándo fue? ¿Cuándo fue? Yo no me acuerdo en qué año fue el primer traslado. No recuerdas, ¿no? No me acuerdo. Bien. ¿Y la actual imagen de la Virgen de Regla no tiene nada que ver con la primitiva, no diríamos? Con la primera. No, la primera era de propiedad de Caballero. Bueno, la primera fue que Encarnación Redondo la prestó, luego al otro año, a los 2 años, Caballero hace su imagen y luego cuando ya Caballero cierra aquello, pues la hermandad hace su propia imagen, lo hizo un franciscano, un franciscano de aquí de la que hay ahí. Y entonces la primera, que es la que tiene, que ya es propiedad de la primera, ¿sabe dónde está? ¿Que está de Caballero? La de Caballero, sí, la de Caballero la tienen ellos en su propiedad. Vamos, no la tienen aquí, la tienen en Jerez o en el puerto, creo. Bien. Y la tienen ellos. Bien, pues para ir un poco, no sé, ya casi terminando, en aquella época no había tampoco... O cuando empieza aquello, tú acabas de decir que el tema del caballo, esto y lo otro, eso no estaba tan arraigado aquí, porque más bien era que otra cosa. Tema del caballo en la fiesta del Pinar, cuando se empieza la fiesta del Pinar, el caballo era una herramienta de trabajo. O los mulos. El mulo era una herramienta de trabajo. La gente iba al Pinar en mulo, en caballo, porque no había tractores. Claro. Entonces el caballo... Pero claro, todas las fiestas estas rurales, todas las romerías, pues el caballo tiene una función muy importante, ¿no? La fiesta de Rocío, todas las romerías andaluzas, digamos, el caballo es parte importante de esa romería. Aquí en la romería del Pinar, pues ya el caballo ha tomado un protagonismo importante que está más afianzado en la fiesta de la Palmicha, pero vamos, que en la romería... Los caballos. De todas formas, la romería del Pinar ha cambiado totalmente, ¿no? De lo que era. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Se conserva, digamos, lo que es la base de la Virgen en la carreta y eso. La misa y tal, pero bueno, las cosas evolucionan y los tiempos cambian también. Bueno, entonces este año para la Virgen de Regla del Pinar,
parece que tenemos alguna que otra sorpresa, ¿no? Este año va a ser una romería muy movida, ¿no? Y muy musical, ¿no? Especial y movida. Esperemos que salga Y todo musical, bien. ¿no? Me han dicho a mí también. También. Que van a venir... Esperemos que salga todo bien porque gaiteros. se va a hacer un hermanamiento, ¿Sí? entre los asturianos y, o sea, la hermandad de la Virgen de Regla del Pinar y la Sociedad Popular Regalina, que sería lo equivalente a la hermandad de la Virgen de Regla de Cadavedo. Y la verdad es que vienen con muchas ganas, tienen una ilusión grandísima. ¿Cuántas personas vienen? Pues vienen 100 y algo. Jolín. Vamos, 100 y algo, teniendo en cuenta que el pueblo tiene censado 229. El pueblo entero. Entonces, además vienen con mucha ilusión de... Pero venían, es cierto que dicen que venían con gaita y eso. Sí, traen una banda de gaita, de pandereteira, traen sidra para escanciar, traen alfilada, que son unos dulces que ellos le llaman ramos de alfilada, que es una ofrenda que le hacen ellos a la Virgen. Ajá. Entonces le hacen la ofrenda de esos dulces a la Virgen, entonces traen alfilada, traen 100 kilos de alfilada, traen 200 litros de sidra, y además ellos donde van siempre con defendiendo, digamos, sus tradiciones. Ellos quieren venir vestidos asturianos. Ya. Y vienen con sus gaitas y con sus panderetas y con sus bailes tradicionales. Y ese evento, esa ofrenda, ¿no?, que van a hacer y tal, ¿será el día del Pinar o eso va a ser...? Será o la romería van tocando la gaita. Primero yo convocaría a la gente el 24, que es el día 24, sábado 24 por la mañana, a las 11 de la mañana. Sí, que es el acto de hermanamiento. ¿Que eso va a ser dónde? En el claustro de Santuario de Regla, ¿vale? Acto de hermanamiento. Y ahí a las 11 de la mañana, el día 24, acto de hermanamiento en el claustro del Santuario de Regla. Una vez que se haga el acto, allí en la plaza de Padre Lerchundi, sí, pues la banda de gaita va a interpretar algunas cosillas, la hermandad va a poner también un grupito de muchachitas bailando sevillanas y cosas esas, y se va a hacer allí un poquito, una cosa no demasiado grande, pero una cosa intercultural ahí entre andaluza y asturiana, que puede quedar un sincretismo. Puede quedar curioso. Y ya el otro día, el 25 en la romería, pues ellos irán en la romería. Porque coincide ese mismo sábado el traslado también, que es por la tarde. No, el traslado se hace el jueves. El jueves, verdad. Entonces, el 24 está la Virgen aquí, el 25 por la mañana ellos irán también a la romería y será un rengue especial este año para el tema del escanciado de la sidra y la reparto de alfilada, total. Que va a ser otra cosita distinta. Pues no, desde aquí, desde este medio, invitamos a todas las personas que nos están viendo, escuchando este tema, esta innovación y además como primicia, ¿no?, porque es la primera vez que se va a hacer esto en la fiesta del Pinar, y podemos constatar de que vamos y somos los que hemos visto el hermanamiento. Eso, yo les digo que ese hermanamiento es el primer fruto del libro Regla por el Mundo, pero está por dar muchos más, ¿eh? En cierta medida, pues se honra mucho a la memoria de tu padre, ¿no? Ese libro tenía que salir porque tenía mucha ilusión de que tu padre tiene que estar muy contento. Seguro. De este... Dirás, niño tardado, pero al final... No, y lo que menos se imaginaba tu padre es que iba a acabar con esto de Asturias, ¿no? Eso no me lo imaginaba ni yo. Eso porque a mi mujer se le ocurrió el año pasado irse allí a los designios del Señor son inescrutables. Es decir, que muchas veces es como el Tetris, ¿no? Parece que se mueven las cosas para que salga, pues, eso, como yo digo, sin comer ni beberlo, pues un hermanamiento entre Chipiona y... ¿Cómo era el pueblo? Cadavedo. Cadavedo. Bueno, nosotros cuando fuimos el año pasado en el viaje, nosotros íbamos llevando la medalla de la Virgen de Regla de Chipiona para ponérsela a aquella Virgen de allí. Uh-huh. Bien, pues creo que está todo más o menos aclarado, explicado y tal. Dices que va a ser... No es el único hermanamiento que está pendiente, sino que va a haber otras cositas más. Bueno, yo espero que haya... Es que ese libro puede traer mucha cola, porque hay muchos países del mundo involucrados, hay... Total, que nos vemos en Filipinas. Yo no sé en Filipinas, pero hay otros proyectos por ahí grandes, ambiciosos, que no están en mis manos y que yo los he lanzado a otra gente que sí puede hacerlo. Uh-huh. Y hay proyectos ahí que podrían ser curiosos e importantes para Chipiona, desde luego, y bueno, para todos los que tengan vírgenes de Regla. Hombre, indudablemente es una apuesta y yo te felicito por ello, felicito también a tu padre. Es una apuesta en primer lugar, por llevar Chipiona a otros lugares. Indudablemente, además, eso es un incentivo tanto turístico, económico, claro.
y rescatar esas Es que tradiciones. son rescatar tradiciones. Mira, por ejemplo, lo de reglas. Este libro, por ejemplo, este libro tiene el objetivo, el de mi padre, tiene el objetivo de que la gente conozcan cuáles son los orígenes de las cosas, ¿vale? Porque muchas veces tenemos una fiesta espinal, tenemos esto... Y no sabemos, claro. Pero no sabemos de dónde vienen, y cómo nacen, y quiénes son la gente. Porque yo el otro día de la presentación hice una propuesta al hermano mayor de la hermandad, que es de poner en algún lugar destacado de allí de eso, la lista de los 40 chavales que tiraron para adelante con esto y crearon esto. Sí, los primeros. Los primeros 40 fundadores, ¿sabes? Y este libro tiene el objetivo de que se conozcan cuáles son los orígenes. El otro, el de reglas, tiene el objetivo de acercar y hermanar a todos los otros, porque, por ejemplo, en México había reglas, pero nadie sabe dónde venía reglas. En República Dominicana, menos, o en Venezuela, o en Colombia, de Chipiona, no, pues a través de este libro se está dando a conocer a Chipiona, se está dando a conocer nuestras tradiciones. Es un intercambio no solo religioso, sino también cultural, folclórico, que es una cosa que es interesante. Bien, pues nada, invitados que quedáis todo el mundo para el día 24 próximo, ¿no?, de mayo, en los claustros del Santuario de Regla a las 11 de la mañana. 11 de la mañana para la movida. Acto de hermanamiento y, como no, invitar a todo el mundo a que asistamos a la romería del Pinar, que va a ser un poquito una romería del Pinar un tanto especial y única. Este año. Bueno, ya la Manzana de Anima ya viene todos los años. Mira, lo bueno es que si vienen 100, se enamoren de Chipiona por lo menos 50 y que vuelvan todos los años. 100 casas. Eso, y que para el año que viene, de aquí de Chipiona, pues vaya también otro grupo de gente allí, y allí los asturianos estarían encantados de recibir nosotros con la vestida de flamenca. Bien, pues desde este medio de comunicación, de Chipiona Televisión Rentel y Chipiona en Red, te vamos a hacer un humilde y modesto regalo. Hombre, mira, con regalo y todo. y reconocimiento a tu labor de investigación, a tus trabajos, a tu quehacer diario en pro de difundir, pues, reglas. Quédate con esto porque después se parte la taza y tenemos un lío. Difundir regla por el mundo, difundir pues Chipiona en definitiva, y a los chipioneros. Un detalle. Y entonces, pues nada, aquí te dejamos esta taza para que sirva de leche y café, lo que tú quieras, o le puedes echar rebujito desde que tú haces, mañana me tomo o rebujito desde que tú haces, o limonchelo, lo que tú quieras, Francisco, bueno, te has equivocado porque era Juan Francisco. Bueno. Francisco Lorenzo Palacio, Quisco, y aquí los logos de Chipiona Televisión Rentel y Chipiona en Red. Es un detalle que nosotros queremos de darte un reconocimiento, que creo que te lo mereces. Y nada, pues ahí lo tienes, para que tú lo llenes de tu sabiduría, de tu sapiencia. Mañana me tomo yo el cafelito en la taza. Ahí la puede ser también, no tiene por qué ser café. Sí, pero lo que echa adentro parece café. Bien, pues cuando son casi las 7 menos cuarto, casi nos va a llevar ya casi 3/4 de hora de programa, pues despedimos esta emisión del Intermitente. Con un vendeval en puerta, y antes de que venga más viento nos vamos a ir. La playa Rega está hoy fatal. Nosotros que traemos viento aquí. Así que nada, nos vemos el próximo martes, que ya, pues en el martes que viene hablaremos del gobierno, si se encarta. Muy bien. Venga, nos vemos. Pues muchas gracias a ustedes. Hasta luego.